La Universidad Agraria del Ecuador realizó un estudio para determinar las principales fuentes de contaminación del agua del río Daule y de otros más de la cuenca del río Guayas. La tarea de investigación de la contaminación del río Guayas y de manera particular del río Daule es de gran importancia y trascendencia para fundamentar las políticas de investigación de la Universidad Agraria del Ecuador y de igual forma la denuncia que oportunamente planteara a través del documento llamado Requiem por la cuenca del río Guayas, donde denuncio la contaminación por plaguicidas, por la erosión debido a las malas prácticas agrícolas, por los problemas de eutroficación y entarquinamiento, al disminuir la cantidad de oxígeno en el agua y disminuye toda la fauna acuática. Entre septiembre del 2009 a septiembre del 2010, la Universidad Agraria determinó las concentraciones de los compuestos físicos, químicos y bacteriológicos, así como residuos de plaguicidas y su relación con los diferentes usos del agua del Daule a lo largo de sus 240 kilómetros de longitud. Desde su nacimiento en la presa Daule-Peripa, obra que regula su caudal desde 1987, hasta su desembocadura al río Guayas frente a la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil, el río presenta cambios negativos en su calidad de agua que demandan la atención del Estado, gobiernos locales y usuarios. La subcuenca del río Daule representa el 29% de la superficie de la cuenca del río Guayas, la más grande vertiente del Pacífico de América del Sur. Aguas abajo de la presa Daule-Peripa, el tranquilo Daule baña a 7 poblaciones urbanas y a extensas áreas rurales, habitadas por más de 100.000 personas, la mayor parte asentadas en los cantones de Balsar y Daule. Siguiendo el curso del río, investigadores de la Universidad Agraria del Ecuador y del laboratorio certificado Grupo Químico Marcos, contratado para el proyecto, tomaron muestras en 6 estaciones seleccionadas desde el cantón Pichincha hasta el puente de la Aurora, al norte de la ciudad de Guayaquil. Un total de 782 mediciones de 16 variables de la calidad del agua consideraron los parámetros físicos básicos recomendados internacionalmente para la conservación de la flora y fauna acuática, uso humano, agrícola y pecuario, y se evaluó el contenido de oxígeno disuelto, turbidez, sólidos totales y sólidos suspendidos totales, nutrientes y plaguicidas. Para determinar la carga orgánica se consideró la concentración en el agua del nitrógeno y fósforo y la demanda biológica del oxígeno. La condición microbiológica del agua se midió con el nivel de concentración de coliformes fecales. En general, la calidad del agua en los ríos está relacionada con el origen geológico de los suelos, el uso de la tierra, las descargas de los centros poblados y de las industrias. Los 7 centros urbanos que se sirven del río Daule poseen sistemas de aprovisionamiento y distribución de agua cruda de fuentes subterráneas que abastecen a una parte de la población. Las aguas residuales son descargadas directamente al río o a través de sistemas de tratamiento que no funcionan apropiadamente. Son poblaciones que carecen de funcionales sistemas de recolección y tratamiento de desechos sólidos. Las descargas de agua lluvia residuales y de desechos sólidos de estas poblaciones, más las que transportan los ríos afluentes Magro y Pula, serían la causa de las altas concentraciones de coliformes fecales y baja concentración de oxígeno presente en el agua, como se observa en el gráfico. El principal indicador para la vida acuática, el oxígeno disuelto, está por debajo de la medida ideal y no alcanza la concentración adecuada para la vida acuática hasta que el Daule muere en el río Guayas. Lo anterior podría explicarse si se considera que durante los meses secos
El río Daule es alimentado casi en su totalidad con las aguas del fondo que descarga la presa después de mover las turbinas de generación eléctrica. El agua de fondo no posee oxígeno y generalmente es un poco ácida, producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica en el fondo del embalse. La alta concentración de coliformes fecales está asociada con desechos humanos y de otros animales y está por encima de los valores fijados para que el agua sea apta para el consumo humano, el baño y la natación. Por ello, los municipios deberían restringir el funcionamiento de balnearios y advertir la necesidad de darle tratamiento al agua antes de tomarla. Aunque en el agua se detectaron residuos de 7 plaguicidas en concentraciones aceptables, lo grave es que 3 son de uso prohibido en Ecuador. El 33% de la superficie de la cuenca del Daule es utilizada para la actividad ganadera, el 5.6% para arroz, el 2.5% para maíz y los cultivos perennes cubren menos del 2%. Con base en los resultados de la colección y análisis de las muestras realizadas por el laboratorio acreditado, más las del proyecto, este recomienda ejecutar acciones inmediatas para detener el deterioro de una de las subcuencas más importantes del país, como es la del río Daule.